Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo mi crítica de otro gran clásico a color del cine de Hollywood. Os voy a hablar de la película La Selva Esmeralda, del año 1985. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Esta película estuvo dirigida hace 40 años por el cineasta británico John Boorman. Es un ejemplo interesante de cómo se puede concientizar al mundo sobre los problemas ecológicos, especialmente aquellos que involucran la destrucción de la Amazonia, su daño irreparable e irreversible en un gigantesco paraje natural de cientos que existen en el mundo con miles de especies naturales, sino también de una forma de vida, de una especial conjunción entre el hombre y la naturaleza, que años después continúa en peligro constante de agravamiento y en una situación cada vez más frágil. Los escenarios y hechos aquí presentados se constituyen en una fuente objetivo de moralidad muy grande, donde la idea del progreso de la modernidad inflige un daño a la naturaleza irreparable. Si bien el progreso es un hecho importante cometido por la voluntad humana, va a estar determinado por la observación de lo que destacamos en la película con todos esos eventos destructivos de la naturaleza y el hábitat de las especies y la afectación sobre los hábitos culturales de los indígenas presentes en las áreas de intervención. Hay una intención manifiesta de construir una represa para avanzar hacia la modernidad, lo que se constituye en el otro elemento que justifica el evento moral. Es el fin que tienen los invasores de la selva, que se sobreponen a la naturaleza. De los actos morales anteriores surgen otras fuentes de moralidad, las circunstancias, muy variadas, a partir de las cuales se desarrollan otras fuentes de moralidades sucedáneas. El mensaje abarcado en la película va algo más allá de anuncio-descarga para leer sin publicidad. Su tono ecologista, donde se destacan en relación muy certera planteamientos de carácter étnico e incluso antropológico, con varias tramas argumentales, con una principal que se enfoca y muestra la realidad de los niños blancos raptados y criados por los indígenas, de lo que resultaban los híbridos culturales, actos de moral que ocurrieron en muchos sitios donde hubo actos de colonización y de esclavización. El acto del secuestro en sí es un objetivo de moralidad perverso que ejecutan esas poblaciones selváticas como costumbres específicas.
En general, el argumento principal que se destaca la obra de una represa en la selva brasileña, construida por el ingeniero interpretado por el actor Powers Bopte, quien sufre el rapto de su pequeño hijo a cargo de los llamados hombres invisibles, una tribu perdida del Amazonas que se esconde en lo más profundo de la selva y de las maquinaciones del hombre blanco. Este ingeniero luego se enfoca por un lapso de 10 años a la búsqueda de su hijo menor, tiempo que convierte al joven en un integrante más de la tribu, aprendiendo las costumbres, artes guerreras que forma parte de su propia familia indígena adoptiva, e incluso tiene hasta su novia. La adaptación del menor fue traumática al principio por un acto reñido con la moral, el secuestro, factor objetivo, donde el acto persevera, que trae como fin moral hacer daño a la familia del hombre blanco, con las circunstancias de agravio y perversidad. Con el transcurrir, la vida de la selva se pone más en riesgo en la medida que avanza la penetración de la civilización, que obliga a los indígenas a enfrentarse a lo peor del hombre blanco, dando oportunidad al joven protagonista de la película, interpretado por el actor Charlie Burman, que dio la casualidad que era el hijo del director de esta película, John Burman, para recuperar su pasado y reencuentro con su otra realidad. En los escenarios naturales, los actores se distinguen en sus actividades cabalmente sobre lo impresionante de las localizaciones donde se rodó dicha película y donde las escenas de acción y aventuras son efectivas y no desentonan con la profundidad del mensaje, siendo esto de mucho valor para la interpretación de los mensajes de moralidad implícitos en dicha película. La selva está filmada en toda su grandeza, su hermosura, su realidad implacable, reflejada con un aire misterioso, casi místico, de templo ancestral en el que los humanos se limitan a ser feligreses de paso. De la película se desprenden varios mensajes interpuestos. En primer lugar, nos ofrece un catálogo interesante de lo que es la comunión de la vida del hombre adaptada a los designios de la naturaleza, en contraposición al avance que supone moldear la naturaleza a los caprichos del hombre, con su devastación, su deforestación, sus horribles construcciones de hormigón, artificiosas y postizas en un entorno grandioso y virgen, y sus nulos escrúpulos en función del beneficio económico, aun a costa del sacrificio de tesoros naturales imprescindibles. En este sentido, la imagen de unos indígenas aturdidos al descubrir que el límite de la selva cada día se reduce más y que las amplias zonas taladas se acercan peligrosamente hacia sus chozas es muy ilustrativa. De este modo fórmula conjuntamente una alerta en tono ecologista junto a una propuesta de vida
diferente al actual, no ya al regreso más ancestral, sino a un aprovechamiento de las riquezas naturales que al mismo tiempo las preserve y no las empobrezca o arrase. Además nos plantea un mensaje étnico en la aceptación de un niño occidental rubio y de ojos distintos a los usuales en la tribu, quienes gozan de una piel morena, ojos oscuros y de cultura y desarrollo difícilmente más opuestos. Cosa difícil de pensar en el caso contrario. También se destaca en la película actos reñidos con la moralidad en el trato de blancas o esclavas sexuales, hecho bien ilustrado en las escenas en las que las mujeres de la tribu son secuestradas. En resumen, la película nos enseña aspectos culturales de otros pueblos y sus formas de vida, quizás no lo suficientemente desarrollados económica, social, política y culturalmente para lo que las comodidades que se exhibe de la vida occidental, pero más adelantadas que el hombre blanco en lo que al desarrollo sostenible se refiere, con un respeto que puede calificarse de religioso, profundamente relacionado con el más allá y con la esencia misma del ser humano como parte de la naturaleza, un pueblo que convive con ella como algo vivo, que entiende que su supervivencia depende de la de ésta, que maximiza al ser humano y a su entorno por delante de la acumulación de bienes superfluos, es decir, seres humanos que no intentan gobernar la naturaleza, sino que coexisten con ella en pie de igualdad, incluso de sumisión. Usan la selva pero no la dañan en la cuantía que hace el hombre blanco. Sostenibilidad del ambiente. Quizás el punto frágil de dicha película, por su planteamiento, sea el final de la trama principal, el castigo al hombre blanco como causante de los males y la tesis que parece sostener el director en cuanto a las bondades del hombre en estado natural y las perversiones y mutaciones que sufre cuando se ve inmerso en la sociedad competitiva y deshumanizada. Sin embargo, el surrealista episodio de las ranas que tiene lugar hacia el final recupera esa atmósfera mágica que está presente en todas las escenas que tienen lugar en la selva, que nos invita a reflexionar, a sobrecogernos con la inmensa riqueza natural que se nos regala, ante la cual no podemos sino postrarnos y a la que, siendo fuente de nuestra existencia, estúpidamente maltratamos, siendo que existen cada vez más medios técnicos que posibilitarán un desarrollo económico menos agresivo para el entorno. La película invita, por tanto, a una reflexión global, a utilizar conceptos humanos que no estén desligados del entorno en el que la propia especie surgió, y por otro a concebir la naturaleza
como algo profundamente humano y que por tanto exige que nuestra forma de acercarnos a ella tenga como punto de partida los sentimientos y emociones de que nuestra propia naturaleza nos dotó, y lo hace sin maniqueísmos ni discursos fáciles, sino utilizando sobrecogedoras imágenes de lo que, si las cosas siguen en la misma línea, no dentro de mucho tiempo será un recuerdo. Bueno, amigas y amigos, excepcional película, toda una obra maestra que ya tiene 40 años nada menos. Yo la he visionado a lo largo de mi vida en numerosas ocasiones y nunca me canso de verla. Es una película maravillosa que si no la habéis visto os la recomiendo, y si la visteis hace mucho tiempo os recomiendo, os aconsejo que volváis a visionarla, porque es una película maravillosa, toda una obra maestra del cine a color, del cine de Hollywood. Un gran clásico, amigas y amigos. Bueno, si os agrada mi trabajo, lo apoyáis con vuestro like. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.